Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre la justicia mediática, cómo opera, nadie duda que existe. ¿De quién es la culpa? ¿De los medios, del sistema? Yo sí quisiera hacerles a todos la pregunta, ¿el sistema penal acusatorio ayuda o no a que esta connivencia con los medios tenga una relación especial, que los colombianos no conocemos mucho y que tal vez nos tendrían que explicar mejor los abogados como ustedes y los analistas de televisión como ustedes, ¿no es verdad? El doctor Iguarán, que usted quería hablar. Sí, ciertamente el nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria pues tiene como característica, es más, hay normas que lo dicen, que las actuaciones procesales tienen que ser públicas. Pero hay que reconocer que si bien expresamente se dice que pueden acceder a las actuaciones procesales intervinientes, comunidad, medios de comunicación, sí, dándole incluso, eso sí hay que decirlo, instrumentos a los jueces para no permitir esa publicidad, hay que reconocer que la justicia, el proceso penal, hoy por hoy más que público, la justicia más que publicitada, está mediatizada, como alguien dijo, farandulizada. Y se convirtió la justicia... Pero en esa farándula participa usted. Se convirtió, sí, hay que decirlo. Una orden de captura del doctor Iguarán al presidente del Banco Colombia desde un restaurante en Miami. Y yo era el abogado del presidente del Banco Colombia. Por un delito que ni siquiera tenía medida de aseguramiento, que la Fiscalía tuvo que revocar a las 24 horas. Para que ahora vengamos a criticar la mediatización de la justicia. Hay que, no es más. Pero se acuerda que yo me acuerdo también ante la W. Y en esto tiene razón. Ante la W me acuerdo de eso. Y en esto tiene razón el doctor Lombana. ¿Se equivocó ahí? No solo son los, sí, lo reconocí públicamente. No solo son los medios de comunicación, son los mismos operadores jurídicos que tienen, digamos, 3 pecados. E inclúyame como operador jurídico que he sido por muchos años. Primer pecado, se exceden, casi que propician el espectáculo de la justicia, hay que decirlo, y se sollan con la prensa, con los medios de comunicación. Segundo pecado, el hermetismo, porque también hay que decir, traer al procurador con tantos pecados, el silencio absoluto, la falta de información. Hay unas autoridades judiciales que incluso enrostran o aducen que solo le responden a Dios y a su conciencia. Bueno, si se quiere a Dios, pero más que a su conciencia, a la sociedad, que es la que los designa. Y un tercer pecado, y termino, es que hay funcionarios que dan una mala información. Y cuando se da una mala información, como lo decía Alberto Lleras, pues eso genera, y lo estamos viendo en casos muy cercanos a nosotros, más que opiniones, genera pasiones. Cuando el funcionario judicial desinforma, o lo que es peor, una mala información. Pero pues yo creo que en Colombia, pues independientemente del mediático, somos como muy pusilánimes, por decir una cosa. Un caso como el de Valery Domínguez, en Estados Unidos tendría la móvil al frente de la casa de Valery Domínguez todos los días. Eso es verdad. Día 365, pero día no 365. pondrían entrar al proceso. No entran al proceso, pero estarían todo el tiempo encima. Que aquí sí pueden. Pero aquí en Colombia lo que pasa es que van un ratico, pero realmente el show nuestro, para el sistema que tenemos, podría ser muchísimo mayor. Yo sí creo que los medios... Aquí estamos escandalizados porque nunca pasaba eso, pero es el caso de Valery Domínguez, o el de Laura Moreno, o el de Cifreo en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Perú, serían unidad móvil en directo. O sea, pero dámosle la parte positiva a esa mediatización que todos la utilizamos, pero todos la criticamos. Sí, no, es cierto. Yo creo que de esos casos dolorosos, ¿qué me dicen del caso Colmenares o el caso de Valery o de otros casos? Quedan lecciones para la sociedad independientemente de los fallos judiciales. Quedó claro para la sociedad que hay que cuidar el tema de nuestra juventud con el trago, que el tema del alcohol es un tema muy riesgoso. En el caso Colmenares. El caso Colmenares. Quedó claro para la sociedad, independientemente del resultado de la Administración de Justicia, que las cosas hay que respetarlas, que los bienes jurídicos, que no es tan fácil manipular todo, independientemente de quiénes sean responsables o no. Yo tengo obviamente mi convicción personal. Quedó claro para la sociedad que los ingresos, que los subsidios son sanos, desde el punto de vista económico, criticables o no desde el punto de vista económico, pero que usted no puede falsificar una escritura o dividir un terreno para acceder al terreno. Entonces, yo les aseguro que antes del proceso de Valery, la gente leía que habían unos funcionarios públicos, entre otras. Yo sí creo que es un proceso bastante injusto, porque hay unas personas capturadas, detenidas, que no cogieron un solo peso. Y los que cogieron el peso,
Unos Eso es lo que no les estamos pasó diciendo. nada y a los otros ni siquiera los han mencionado los medios. Porque No, si pero es llegamos que- a esos nombres, Pero así bueno, como dice lo que Sí, quedó claro. a esos no les está pasando nada. Es totalmente injusto Pero así lo que está como dice pasando lo que con quedó el claro, también con quedó su claro que, proceso. por ejemplo, el fin de semana pasa ahora de lo de Valeria Domínguez. Y en la revista salió el señor novio de ella en un almuerzo ejecutivo por todo Bogotá, en el Jet Set en Jet bogotano. Set, en el Jet Set, Entonces, sí, uno sí. dice, también queda claro que la impunidad vale. O sea, que también lo que el doctor Reyes decía, de alguna forma queda claro que es un cínico. Sale riéndose, tomando whisky en eso. pero ¿y qué me dice de Julio Gómez y Emilio Exacto, Tapia? y esos dos, libres, exacto, totalmente. Y no pasa absolutamente nada Exacto, entonces, en un mar de impunidad, fíjese en que- una ciudad absolutamente fíjese que para- agobiada de impuestos y se Usted por llevaron... el lado social da un valor chévere, aprendimos cosas, pero desde el lado de la justicia es terrible porque queda como un deseo de que la justicia es muy dura con unos y muy laxa con otros, y eso sí es fatal porque ahí está quedando esa impresión que es lo que las redes sociales discuten mucho. Dicen, ¿por qué le pegan tan duro a este? Pero y yo por qué les le pegan al pregunto, otro? ¿por qué le pegan tan duro? Por ejemplo, cojamos el tema del carrusel de contratación, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el escándalo de la salud. Esos no tienen Valeries, no tienen niñas bonitas con chalecos antibalas. Porque no han querido llegar a eso. Pero si escarban, encuentran. Niñas bonitas. Niñas bonitas, Claro, sí, por con todos todo, lados, sí. en todos los procesos, como decían los franceses, cherchez la femme. Pero el tema no es ese. Yo sí creo que hay procesos donde la investigación llega a un muy poca distancia y desde ahí, Y ahí se muere. la propia justicia Pero yo creo se que- frena. Pero lo que usted está diciendo es que hay un grado, digamos, de impunidad todavía que se está permitiendo desde los estrados de la justicia. Pero María Jimena, usted- si lo dijo el propio señor Tapia, Pero que, lo ustedes que lo que ha aparecido era, con ademán, describe la revista un pedacito de la realidad que pasó en Bogotá. Y yo no veo que la Fiscalía, perdónme, con el No, ni infinito los 10 respeto, o 11 concejales. ¿Se acuerda que Vivian Morales abrió una investigación contra esos 11 concejales que incluía a Hipólito Moreno? yo creo que Vivian Pero- Morales fue un desastre en la administración Pero de justicia. hay una cosa de- Pero independientemente de eso, el tema de Bogotá es un escándalo, es un mar de impunidad. Y en eso critico a los medios por lo contrario, Sí, salvo porque excepciones. no sé, estoy de porque acuerdo. tapan y se callan selectivamente. Sí, estoy Claro, pero por ejemplo, la parte de eso, que una pregunta que hacía al comienzo María Jimena, yo sí creo que para uno de juez, yo me pongo de juez, y yo veo esta presión mediática, y yo, por ejemplo, el caso que ustedes llevan, declarar inocente a Laura Moreno es casi imposible porque ya La presión mediática es tan horrible. fuerte que yo como juez Pero ¿cuál presión mediática? me sentiría, Si las pruebas son totalmente que los No, no, testigos yo que tiene sé- la Fiscalía yo no sé, digo, ya los digo- están cuestionando sin ni siquiera haber declarado Digo, ante el juez. pero en general, como ha sido eso, yo no tengo ni idea. Estoy jugando como un televidente que pasa y que lee revistas. Dice uno, esa pelada, a mí me ha parecido coherentísima y nunca se ha contradecido, pero yo de juez diría, ¿y ahora cómo hago para que todo el mundo quede contento? En el de Valeria era chévere porque era la heroína, la protagonista de telenovela, que la quería. Pero mire, antes de eso- En eso es difícil. Antes de eso quiero mostrarles un video, porque yo creo que también tiene todo esto un contenido complicado, no solamente mediático, sino como ven los medios los procesos. No, pero pasa que ahí sí hay doble moral. Ojo Los con medios lo hay que doble van moral. a mirar. Yo Ojo, no sé ojo. cómo ha visto usted los Ojo, medios ojo de con que lo que digan van a- que le crea a Laura Moreno. Yo sí los ha visto, yo no sé de cuándo los ha visto. Ojo lo que van a ver y ustedes después me cuentan. A ver. Según Valerie Domínguez, lo que representaba como actriz ¡Suélteme, que me hace daño! lo padecía en la realidad. En varias ocasiones me golpeó. En varias ocasiones me empujó. Si no era conmigo, entonces lo agarraba con algo, con algún objeto, le pegaba una puerta, le pegaba a la pared. Una de esas veces, según ella, fue en enero de 2009 en unas vacaciones en Biela, España. En esa ocasión Juan Manuel me agredió, me dio un cabezazo en el ascensor del hotel. ¡A mí no me jodas! A él se lo llevaron para la policía, a la comisaría. A mí me llevaron para la clínica. No, yo creo que eso sí es ¿Qué tal eso? Eso demuestra la doble moral. Primero está en un noticiero usando imágenes de ficción, lo cual ya
Eso debería ser penado en Colombia, que usan imágenes de archivo, imágenes de ficción como si fueran de realidad. Y obviamente que marca buen rating, pero lo que yo digo, los medios dicen después, ay, armaron semejante espectáculo mediático, y los medios mismos arman el espectáculo mediático. Semana mismo se pregunta, ¿reality o noticia? Pero después dice adentro, cada vez que hablamos de los casos de Valeria Domínguez subimos en rating. Entonces hay una doble moral de decir como si la culpa fuera la sociedad y nosotros los medios solamente mostramos, pero no es tan cierto. Y yo no podría ser la pobre Valeria, y lo que pasa es que le tocó la terrible, porque era el último matrimonio feliz, que era ese donde la maltrataban, pero también protagonizaba otro, los hombres las prefieren brutas. Pues también han podido hacer esa también y decir, oiga, ella protagoniza y actúa en la vida real lo mismo, si uno quisiera jugar a esas figuras mediáticas de eso, pero creo que ahí está. ¿Cómo percibe RCN la justicia? La justicia la percibe así, la percibe como un espectáculo de autopromoción de su propia telenovela. Comparando a Valeria con Simón Gaviria me parece un hit. Eso sí, si el presidente de la Cámara de Representantes no se leyó eso y le metieron la reforma a la justicia, eso fue ¿por qué no le van a meter un pagaré a Valeria? Sí, eso está buenísimo, eso sí está buenísimo. ¿Quién dijo eso? Pues Jessy, entonces sí es el hit. ¿Eso fue usted? Sí, esa no se le ocurre sino a Perry Mason. Esa fue buena. Esa fue una buena argumentación. Y tan calladito, ¿no? Porque es así, ¿no? Songos orongos. Sí, pero esa fue buena. Sí, Pero lo que hay que mirar, ¿verdad? Es que los medios, así como funcionan en otra parte, los medios acostumbran a armar el escándalo y después de, ay, ¿quién armó el escándalo? ¿Y esto por qué se volvió así? Yo no quería hacer este tipo de ¿Qué cosas. tal el editorial del Espectador atacando a Jaime Granados y a mí, que independientemente Pero es que de ustedes eso, todos son campeones. No, pero por una entrevista estábamos, es más, hicimos en esa entrevista un pacto, dijimos, hombre, ¿por qué no hacemos un acuerdo y es no volver a mediatizar este proceso? Y el Espectador sale criticándonos. Y el primero que publica media página entera de los detalles y de los testigos y todo es el propio Espectador. Yo sí veo ahí un rol totalmente hipócrita del Espectador en ese sentido. ¿Y ustedes podrían hacer un pacto para manejar los procesos, el nivel de abogados, para que su imagen no se vuelva tan mediática, volver a hacer un pacto de cierta confidencialidad, o no se puede? Pero A es ver, que fíjese lo que pasó en estas imágenes de RCN, cuando los abogados nos negamos a hablar. Entonces RCN, ¿qué hace si no tiene noticia? Entonces recurre a unas imágenes de ficción, como dice usted, y frivoliza totalmente un proceso penal, que fue lo que hizo con esta nota. O hablar también de Semana, como lo has hecho tú. Semana dice, pero ¿cómo van a frivolizar un proceso? El novelón de los procesos penales. Y uno abre Semana y el artículo central es 2 mujeres bonitas metidas en proceso penal. Pero muy distintas. Sí, no, completamente Claro, muy distintos, completamente distintas, distintos. Sí, sí, no, a lo que pero es que no, ya sé bien, Jaime. Yo no quiero, Lo que quiero decir es que Jaime dice, ni ser injusto con Laura Moreno. Esa niña nunca salió a matar a Luis Andrés Colmenares, ni el mismo Carlos Cárdenas, nunca salieron a eso. Yo lo he dicho reiterativamente. Para mí este proceso tiene un mensaje específico, un mensaje de ética pública, lo repito, y es decirle a la gente, oiga, ojo con las cosas que suceden. Pero en el cubrimiento mediático por lo menos ha tenido otro tipo, es una telenovela que le pasa a unas niñas ricas y que ahí está armado y hay un culpable y hay un villano y hay una heroína y hay una bufona. Pero si usted mira, yo tomaba una clase, doctor Jessy, usted que es hombre de academia, que se llamaba literatura criminal. ¿Por qué no? Pero espérese un minuto, quédese ahí en Perry Mason. Yo creo que iba para Perry Mason. Ya volvemos aquí con todo este grupo. Iba para Dostoyevsky. Ya volvemos, no se vayan, esto está que arde. Ya venimos aquí.